Vamos a empezar. Buenos días. Y con este fondo tan interesante, ahí de nuevo, con este fondo tan interesante, voy a empezar a hablar de las etapas de la evolución gráfica. Lo primero que me llamó la atención, bueno, acá está Mafalda, gracias por acompañarnos, fue que cuando quise buscar si había información actualizada a las etapas de la evolución gráfica en la infancia, que era lo que primero salía cuando uno buscaba en internet, la reemplazó las etapas de la evolución gráfica de los jueguitos. Increíble. Antes, después, ¿sí? La gráfica de los juegos es lo que salía como importante en relación a este tema. Y busqué diferentes palabras y así era. Increíble, o mejor dicho, ¿cómo no iba a tomar tanta relevancia la gráfica de los juegos si son los juegos electrónicos los que tienen un auge importantísimos en esta sociedad en la que vivimos? Acá tenemos otro ejemplo, ¿no?, de cómo presentan los píxeles, ¿sí? Y de hace 10 años, ni siquiera desde hace tanto tiempo, y cómo se presentan ahora. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasó con todo esto, ¿no? Y por qué nos tiene que importar esto como futuros, como docentes, ¿no? ¿En qué nos impacta? Y nos impacta bastante, por eso esta cuestión que traemos a análisis. Por un lado, hay una tercera etapa de la evolución gráfica que es importante para los docentes de artística y que se las voy a contar muy rápidamente porque tiene que ver con este cruce de la evolución gráfica de los niños y de la evolución de los juegos que utilizan gráficas, que es el avance de las imágenes en nuestra cultura. Entonces, si uno busca las etapas de la evolución gráfica en la cultura o en la historia de la humanidad, vamos a ver que empieza con el arte rupestre, que son las primeras marcas que dejan las personas y que hay como una similitud. Muchos historiadores del arte y muchos investigadores del tema encuentran una similitud entre las primeras representaciones rupestres y las primeras representaciones, ¿sí?, de los niños, lo que se llama el garabato. Voy a sacar la pantalla para que puedan ver mejor esto, ¿sí? Este es un garabato realizado por un niño muy pequeño y es una de las primeras formas de expresión que tienen los niños. Dejar un registro, ¿sí? ¿Qué pasa? Este registro lo van dejando, como no tienen noción de los límites espaciales, lo van dejando en todas las en todos los lugares a los cuales acceden. Por eso los chicos te pueden dejar un registro en una pared, o por ejemplo mi nene tenía la costumbre de dejar un registro gráfico dibujando con las llaves en los muebles de madera. Entonces tengo las patas de las mesas con dibujos, ciertas puertas con dibujos también, porque había quedado fascinado con ese registro que se hacía. Por supuesto también dibujaba con diferentes materiales sobre papel. Entonces ahí tenemos una analogía con las primeras expresiones de los seres humanos que buscan marcar un registro, dejar una huella, con las primeras expresiones culturales que representaban imágenes, muchas veces esquemáticas también, en las cuevas. Por eso se llaman imágenes rupestres, pinturas rupestres.
Y era con los primeros materiales que se pudieron realizar, que son pinturas hechas de tierra. Si quieren podemos llegar a hacerlas juntas porque parece mentira, pero es algo mucho más fácil de lo que creemos. Bien, luego las sociedades fueron desarrollando diferentes instrumentos y fueron haciendo lo que llamamos el arte antiguo, que puede ser el arte griego, el arte romano, el arte egipcio. No vamos a profundizar en estas formas de arte porque ustedes ponen en un buscador y automáticamente lo encuentran. Sí, vamos a mostrar un poco más con detalle cómo los niños van avanzando desde ese garabato, ¿sí?, que es la intención de dejar una huella, a un garabato o a una figura que tiene alguna relación con la figura humana. En este caso se pueden ver los ojos, los pelos, la boca. No es una representación perfecta, o acá un dibujo un poco más intencionado, que por un lado hace rayas, pero que por otro lado tiene algo de intencionalidad. A esta etapa se le llama la etapa del control visomotor. O sea, cuando lo que veo se relaciona con lo que dibujo y lo que yo veo influye en lo que voy a dibujar después, ¿sí? Entonces, esa etapa del control visomotor va a ir evolucionando y cada vez se va a volver más refinada y yo voy a dibujar algo más acorde a lo que quiero. Vieron que ustedes dicen, quiero hacer tal cosa, pero no me sale. Bueno, miramos y volvemos a probar hasta que cada vez les sale más parecido a lo que querían. Eso les pasó con los trabajos que hicieron, que entregaron en el foro, y que desde ya les digo que fueron una muy grata sorpresa en el fin de semana ver cómo los habían podido elaborar todos de diferente manera, pero todos muy bien hechos. Y eso se los quería decir también públicamente. Seguimos con la etapa del garabato. Como les decía, tenemos, según los autores, hablan de etapa esquemática o preesquemática, cuando empieza a tener una organización de la forma humana. Tenemos una etapa también que es el garabato con nombre, que es cuando a un garabato, voy a volver con este ejemplo, una semana te pueden decir es un cohete que está yendo a la luna, y otra semana te pueden decir no, es un perro, ¿sí? El garabato con nombre va cambiando de significado, de sentido, según la necesidad del niño, según lo que quiera decir ese día. Bueno, le va a dar un sentido a ese garabato. Pero ¿qué pasa? Como yo les mostraba, esta construcción de las imágenes no es totalmente desvinculada del resto del mundo. Va a depender de los materiales a los cuales puedan acceder los chicos, y como les decía, en mi caso personal, mi hijo tenía la afición de esconderse atrás de una puerta y dibujar atrás de esa puerta con algún objeto. Podía ser una lapicera vieja que dejaba marca, ¿no? Era una costumbre socialmente que uno le decía, no, por favor, no lo hagas más, no, en la mesa no, te doy papel. Digo, las personas vamos creciendo en una cultura que nos va indicando cómo manejarnos, qué materiales usar, dónde usarlos, cuándo usarlos. Y el niño que va creciendo no es indiferente a toda esta cultura. Tanto es así que voy a mostrar unos trabajos, ¿no?, con el paso del tiempo, y vamos a ver si alguna de ustedes me lo reconoce. A ver si alguien lo reconoce. Estoy mirando el chat.
A ver si alguien me dice, hola, buenas, sí. Pero a ver, ¿quién reconoce esta imagen? O me pueden decir, en principio, qué es. O qué características le observan. Estoy tratando de leer en el chat, las tengo todas con la boca callada. ¿Cómo puede ser? Si es un gato, parece un gato. Sí, ¿será el gato con botas? Parece un gato. Es un gato. Gato C, a ver. El gato con sombrero. Tiene un nombre en inglés. A ver si lo encuentran. Es un personaje. Es un personaje. Sí, ahí me ponen el gato con sombrero. El gato Félix, no. Garfield tampoco. Cat Black. Gato, a ver. No, todavía no me lo dijeron. A ver, el de Tommy y Jerry, no. Zeus, no. A ver, a ver, a ver. No. Mírenle los dientes. Busquen con cat. Parece ingenuo el nombre, pero no lo es. Parece ingenuo, pero no lo es. Cartoon Cat. ¿Lo conocían? ¿Les suena a Cartoon Cat? Se los escribo. El gato de Olivia ahí. Bueno. Bueno, ahora lo conocen. Cartoon Cat es un gato que es un gato asesino. Es Cartoon Cat y la máquina de tinta y de Ink Machine. Y es terrible las canciones que canta. Es de un dibujito de terror. De repente se nos mezcla en la infancia una imagen que uno dice es un gatito lindo. Y escucha una canción en otro idioma. Y como les decía, todo lo que nosotros trabajemos con los niños lo debemos conocer. Sí, es de terror. Sí, y circulaba en diferentes lugares donde los niños van, juegan, hacen actividades, se los daba, incluso lo aprendió a dibujar porque se los daban para pintar, también porque les gustaba. Es un gato sonriente, sí. Es un gato sonriente, sí. Pero es un gato de terror. ¿Por qué marco esto? Porque se van infiltrando imágenes que van influyendo en el desarrollo de la gráfica de los chicos. Les muestro este otro que es
mucho más ingenuo, ¿sí? Y acá lo que se puede ver es que los niños también, como ven mucho mejor que nosotros, a veces no les interesa tanto el contraste, entonces dibujó con un gris claro, con gris brillante, porque le encantaba eso, ¿no? Y acá sí se puede ver el dibujo preesquemático, la flor, la persona, ¿sí? Cómo va construyendo en el espacio. Pero en este, no. Es la representación de un dibujo animado, que es un dibujo animado de una historia de terror. Acá me dicen, profe, en algún momento leí, a ver, acá está. Yo en la parte del libro del desarrollo de la capacidad creadora de Viktor Lowenfeld habla un poco de esto, por supuesto. Sí, sí. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos influye. Vamos a ver este. Este me parece que es más fácil de reconocer. ¿Este es un gato o no? Es un juego que estuvo muy de moda. Y voy a hacer así. Among Us, exactamente. Fíjense la manito. De nuevo. Es simpático, uno lo ve y dice qué lindo, el brillito, el gorrito, pero ahí está. Es de nuevo, el juego entró en lo que hubiera sido si no estuviéramos tan nutridos de las tecnologías. Entró en las representaciones infantiles con una fuerza increíble. Esta sería la representación, por ejemplo, así representa una historia, ¿no? A comer, ¿no? Así representa el mismo niño. Para una historieta, la figura humana. Fíjense que tiene más detalle y se dedica más al personaje, ¿sí? Que a lo que a la representación de la figura humana. Tiene más detalle que a la observación de cómo somos las personas. ¿Por qué? Porque los chicos van dibujando y van aprendiendo a dibujar, van aprendiendo a hacer retratos en función de lo que van viendo y aquello a lo que le van dando importancia. Entonces, nosotros, cuando los chicos empiezan a dibujar y empiezan a querer representar la figura humana, capaz que hacen, la cara, en la cara ponen la boca y los ojos. Y entonces, para que empiecen a representar la nariz o las orejas, le tenemos que decir, pero nosotros no leemos. Ah, sí, cierto. Y son simbólicos, van a poner el signito de la nariz. Y nosotros no escuchamos. Ah, sí, cierto. Y le van a poner las orejas. Esa es una forma de aprender a representar. Esa es la forma que explican los autores, como Viktor Lowenfeld, como Elliot Eisner, como Hargreaves, como Piaget, porque esto lo estamos haciendo para que ustedes también lo crucen con psicología y entiendan mejor. No para que sean expertas o expertos en la evolución de la expresión gráfica en la infancia, sino para que puedan entender y fomentar un sano desarrollo, ¿no?, del dibujo en la infancia. Entonces, fíjense, mientras al personaje de terror lo sabe hacer con todo detalle, a la figura humana la sabe hacer, pero hasta ahí. No distingue nariz,
no distingue cejas, ¿sí? Ni hablar de pestañas. Bueno, esto nos habla de de qué mira más, de a qué le presta más atención. Evidentemente le presta más atención al dibujo. Les digo, este por ejemplo, es de otro juego. A ver si lo ven. Y fíjense que los trabajos a los cuales les presta muchísima más atención, estos eran los Withers, que eran como una especie de monstruos también. A los trabajos que más atención le presta justamente son a los monstruos. Y son a los de las tecnologías. Con lo cual, el típico desarrollo de las etapas que dice Victor Lowenfeld, que dice, bueno, tenemos la primera etapa del garabato, que va de 1 a 3 años. Etapa preesquemática, que va de 3 a 4 años. ¿Qué quiere decir preesquemática? Antes de tener el esquema del cuerpo humano. Etapa esquemática, que va desde los 4 a los 7 años. Si nosotros, y piensen, Victor Lowenfeld, que es como un clásico de estos temas, de la expresión gráfica en la infancia, escribió esto hace más de 60 años. Entonces dice, bueno, entre los 4 y los 7 años los chicos ya tienen que dibujar más o menos una figura humana. Ustedes tendrían, según este esquema, que recibir en primer grado a niños que ya saben dibujarse a sí mismos. Se van a encontrar que en algunos casos tal vez no estén en esa etapa. No necesariamente significa que el niño tiene algún problema, sino que no dibujó lo suficiente para llegar a esa forma de representar. O que tuvo mucho otro impacto, muchos otros estímulos que lo fueron llevando a dibujar de otra manera. O sea, que tuvo más impacto más desarrollo de las imágenes que ven los juegos que de su propia imagen. Y esto era lo que quería traer a debate y lo que después vamos a charlar cuando estemos juntas en el Zoom. Porque bueno, esto es una realidad. Los chicos, el normal o el habitual desarrollo de la imagen era que luego fueran cada vez más realistas, como ustedes, que por ejemplo hicieron, acá estoy poniendo fondos, acá tenemos un fondo esquemático, no sé si reconocen la imagen, y acá voy a poner otro fondo que es mucho más realista, ¿sí? Que es una de las opciones, ¿no?, de la representación. Y acá otro fondo también realista. Eso sería lo habitual, ¿no? Que los chicos vayan entre los 9 y los 12 años a una representación realista o pseudo realista, y que entre los 12 y los 14, y por eso muchas de ustedes dicen, pero yo no seguí dibujando realista. Sí, porque entre los 12 y los 14 se dividen como en dos grandes grupos, aquellos que les gusta el realismo y aquellos que les gusta la abstracción, ¿sí? Entonces, por eso algunas personas siguieron avanzando en el dibujo realista y otras no. ¿Esto se entiende? Estoy mirando acá. ¿Se va entendiendo lo que estamos diciendo? Yo creo que sí, pero bueno, estoy esperando que me contesten ustedes en el chat. Yo sí. ¿Sus hijos han jugado estos juegos? Sí. ¿Notan esto?
Bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos? Es todo, cómo interactuamos, ¿no? Con las nuevas formas. O qué proponemos desde la escuela, ¿sí? Dice, todavía, o sea, si todavía no dibujamos bien, ¿sería pseudo realistas? En realidad, son categorías que ya les digo que tienen como 60 años o más, y que la realidad es que capaz que no dibujas bien figurativo, pero sí dibujas bien abstracto. Por ejemplo, o que no dibujas bien con lápiz y papel, pero sí dibujas bien, por ejemplo, sos una avezada seleccionadora de iconos. O sabes recortar fotos. O, por ejemplo, acá les doy un ejemplo. A mí me gusta jugar a hacer guardas. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ahí estamos. O sabes hacer otras cosas. Voy a hacer así. Sabes dibujar con tecnologías. Según cómo está, según si se ve en el teléfono o en la computadora, se ve distinto el dibujo que estoy haciendo. ¿Será que cuál será el lugar de la escuela en esta situación? ¿Qué tendrá que acompañar la escuela? Aprender a dibujar las figuras de moda, o aprender a mirarse uno mismo y a mirar a los demás. ¿Qué vale más? ¿Un dibujo perfecto o un dibujo que nos represente? Que nos comunique algo. ¿Qué vale más para ustedes? Aprender a mirarse uno mismo. Me parece que sí. Menos mal llegaron, jaja. Porque había algunos que no podían entrar, pero bueno, después retroceden y lo pueden ver completo. Por eso digo, estos dibujos me parecen maravillosos, porque están hechos desde ustedes mismos, que fueron pensando y construyendo el espacio. Y me parece que eso es sumamente valorable. Que nos represente. Ambos valen. Me parece bien también, no se puede negar, no se puede negar lo que existe y lo que convive con nosotros y lo que les gusta a los chicos también. Tal vez será ofrecer desde la escuela otra perspectiva para que podamos hacer algo divertido. Yo quiero que me cuenten si les costó mucho también hacer estos dibujos que están repletos de sonidos. Acá muy bien, estoy leyendo, bueno, que nos representen. Lo dijimos juntas. Yo lo dije y vos lo escribiste. Me parece bárbaro. Y de paso les cuento que con esta nueva tecnología, si alguien quisiera, otro día vamos a hacerlos entrar a la llamada. Eso lo tengo que hacer desde el inicio, pero también pueden entrar a la llamada y eso me parece sumamente interesante. Bien, dice un dibujo que nos represente. ¿Qué más? La otra pregunta era, ¿cuánto le cuesta a un adulto ponerse a dibujar? ¿Hace cuánto tiempo que no dibujaban?
aquellas personas, digo, a las personas que les gustaba dibujar. Dice, yo intenté hacer un dibujo individual y me salió tipo paisaje. Jaja, después me gustaría mostrárselo. Sí, por supuesto. Un montón. ¿Y pero qué les pasó? ¿Qué sintieron cuando dibujaron? Nos costó porque pensábamos en el dibujo como representar el sonido desde lo real. Bueno, ese es uno de los grandes conflictos de los niños cuando se hacen adolescentes, que se ponen tan exigentes con el realismo que dejan de dibujar. Entonces, ahí esta es una noción importante, es una pregunta, algo muy importante lo que acabas de escribir, porque ustedes como docentes que van a estar con chicos desde 6 a 12 años o un poquito más, tienen que saber que el exceso de exigencia en la perfección lo que termina haciendo es frustrando y que el chico no vuelva a dibujar. Entonces, si nosotros vamos a salir a observar la naturaleza o observar el aula o observar un compañero, tenemos que buscar, ¿sí?, que si le falta, por ejemplo, al dibujo, bueno, la puerta, la ventana, o si está muy mal, buscar que eso mejore y decir, bueno, tal vez tendrías que ubicarlo un poco más grande, un poco más chico, correrlo para allá, o hacer un esquema del dibujo, pero siempre con mucho cuidado y marcar esto, ¿no? Que el exceso de exigencia, ¿no? Que digamos que para hacer una foto perfecta tenemos la fotografía. Que si queremos llegar a un dibujo tipo fotográfico, tenemos que dedicarle mucho tiempo a estudiar, pero que el dibujo nos comunica más allá de esa perfección. Y ese es el dibujo que nos sirve, ese es el dibujo que yo valoro, ¿sí?, en los trabajos que hicieron. No es una fotografía, pero claramente yo entiendo que se está lavando los dientes. Entonces, ese es el dibujo que nos comunica y sobre ese dibujo es sobre el cual tenemos que trabajar y valorar. ¿Por qué? Porque si no los chicos, sobre todo con la exigencia, ¿no?, de la preadolescencia, dicen, no, si no me salió bien y listo, y no dibujan más. Dibujar el espacio es difícil, sí, pero lo lograron. Así que yo estoy sumamente, bueno, acá esta peluquería está buenísima. ¿Ven? Si uno se pone muy estricto, dice, bueno, acá tiene parte del carrito en la pared, pero no importa. Lo que importa es que lograron comunicar que estaban en la peluquería. Creo que traté de mostrar a varios dibujos, no los mostré a todos, pero acá tenemos, bueno, uno de los más figurativos, había otro también muy figurativo, muy interesante, pero no es la única manera de representar, tienen que saberlo, y justamente dibujar el espacio es difícil. Y bueno, y tenemos, si queremos hacer algo perfecto, por ejemplo, para un mural o para un telón, podemos usar el recurso de la fotografía y después ampliarlo para ayudarnos de esa manera a tener una imagen grande. No todo tiene que estar dibujado solo, digamos, a mano alzada. Hay estrategias que se han usado a lo largo de toda la historia del arte para pasar dibujos, y de hecho los artistas usan y han usado las fotografías para ayudarse a que un dibujo quede mejor, ¿no?, para captar una imagen y después trabajar en el estudio. Entonces no tenemos que rechazar todas esas herramientas que nos da la tecnología, ¿sí? O tomar un dibujo chiquito y después ampliarlo. No es cuestión de estar en contra de las nuevas tecnologías, sino es cuestión de ver qué aporte nos pueden hacer y saber poner el límite cuando sentimos que la tecnología está avanzando por demás en la libre expresión de los chicos. Eso me parece que es lo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos las imágenes en la escuela primaria, ¿no? Ese
el vínculo ya está, las tecnologías ya están, no las podemos negar, pero sí las podemos ubicar en un lugar que aporten y no en un lugar que sean algo terrible, que está ahí arriba y que nada pueda reemplazarlas, que sean inalcanzables, que sean lo mejor. Por supuesto, esto de la pantalla táctil que yo estoy usando, porque cambio desde una pantalla táctil los fondos, nos ha cambiado la motricidad, nos ha hecho desarrollar una motricidad distinta. Entonces, bueno, en la escuela vamos a tener que tener paciencia con la motricidad tradicional del lápiz, porque si los chicos no experimentaron mucho en el jardín, y bueno, les va a costar más. Entonces, todo lo que puedan hacer de invitar al dibujo y al disfrute del dibujo con esos chicos va a ser un gran aporte a el aprendizaje de las letras y de la lectoescritura, porque los va a ayudar a tener más fluidez para después poder escribir. Entonces, ustedes dicen, pero si tiene dificultad para dibujar las letras, y lo pongo a dibujar lo que quiere, o a dibujar un paisaje, o a dibujar a sí mismo, lo estoy distrayendo de lo que tiene que aprender. Y en realidad no es que lo están distrayendo, están yendo por otro costado. Ese niño que dibuja más, después va más fácilmente poder dibujar las letras. Entonces, el dibujo, la expresión gráfica, es un gran acompañamiento que tienen los docentes para que los chicos puedan aprender a leer y a escribir, y que lo puedan hacer de una manera sumamente placentera. Como hablamos el mes pasado en el anterior video de, bueno, salir a ver la naturaleza, salir a ver el río y aprender del entorno, bueno, darnos ese espacio para el dibujo es sumamente importante para todo lo que ustedes tienen que enseñar, ¿no? Y no es que están perdiendo tiempo, sino que están yendo por otro camino, casualmente un camino que realmente es más enriquecedor para los chicos, porque los completa en esa necesidad de expresión que tienen al poder, a partir de un trazo, transmitir una idea. Bien, no sé si quieren, si hasta ahora lo que se entendió, lo que se habló se entendió, me lo dicen y pasamos a charlar un poco nosotros en privado en una reunión de Zoom para sacarnos las dudas. Si tienen alguna pregunta que les parece que sea importante compartir con todos, la escriben ahora en el chat, así la puedo responder. Acá estamos esperando. Estoy esperando unos minutos más a ver si hay preguntas. A ver. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿se entendió? Sí. Bueno, entonces hacemos un recreíto de 10 minutos y nos vemos en la reunión de Zoom. Ahora se las mando. Beso grande. A los que pasaron por el canal, les gustó y quieren aprender un poco de este tema, ya saben, todos los meses tenemos una clase abierta con los chicos del Instituto 140, del profesorado de educación primaria, y esta materia se llama Educación Artística. Invitados también a seguir el canal. Besos y nos vemos en un rato.